¡Holiwix! Y sean bienvenidos nuevamente a mi canal. Sé que ha pasado tiempo, no me juzguen. Como pueden ver, tenemos escenario nuevo, estamos en un lugar diferente y vamos a empezar esta nueva saga de videos de datos históricos. Vamos a empezar con Egipto. La información que estaremos manejando acá en este maravilloso video data de la era de los faraones. Recordemos que Egipto tiene monumentos milenarios, incluyendo las colosales pirámides de Giza, la Gran Esfinge, todo lo que son los jeroglíficos de Luxor. En la capital, el Cairo, también vamos a encontrar monumentos otomanos como la mezquita de Muhammad Ali, entre otras cositas. Así que vamos a comenzar con toda esta sección de datos históricos. La Gran Pirámide de Giza es una de las 7 maravillas del mundo antiguo que aún sigue en pie. Fue ordenada a construir por el faraón Keops, de la cuarta dinastía del antiguo Egipto. Hay muchos misterios alrededor de esta inmensa construcción, sobre todo el pequeño tema de cómo hicieron para colocar los 2 millones de bloques que la conforman si cada uno pesaba aproximadamente 2 toneladas. No sé, aliens. Entrando un poco en la conspiración alienígena, las 3 grandes pirámides están alineadas con el cinturón de Orión, así que se tiene la creencia popular que estas servían como una señal de aterrizaje extraterrestre, o sea, como para que los extraterrestres vieran a través de las estrellas y las galaxias dónde iban a aterrizar. Cosas así más o menos se manejan en la información. Los que han visto History Channel, de la mano con el hecho de que se movieron esos 2 millones de bloques de 2 toneladas aproximadamente cada uno, tenemos la gran pregunta: ¿estas pirámides fueron hechas por esclavos o trabajadores? Al contrario de lo que se suele contar en las películas, se dice, y bueno, hay registros de que estas personas no eran esclavos sino trabajadores, que eran del mismo pueblo. Normalmente pues tenían sus jornadas de trabajo, utilizaban ciertos animales, ciertas herramientas y trabajaban de la mano de profesionales de la época, muy bien preparados y estudiados. Sabemos que las personas de Egipto eran excelentes en matemáticas. Muchísimas cosas las crearon ellos y son innecesarias para mí, pero para ellos funcionaron muy bien. Pero sí, se dice que no fueron esclavos como tal, incluso hacían pausas en las construcciones durante las épocas de cosecha para que estas personas pudieran ocuparse de cosechar y de sus cultivos, para entonces organizar y acopiar todo lo que eran los alimentos de su familia. Y aquí también hay algunas cositas bastante llamativas de Egipto, sobre todo que el río Nilo fluye del sur al norte. Es muy extraño que el río Nilo tenga esta forma tan extraordinaria, ya que se le ha llamado de esa forma, de fluir, ya que va del sur al norte. Es bastante extraño, pero a pesar de todo, el río Nilo no es el único que tiene esta extraña
igual respeto y fuerza que cualquier hombre de la época. Sabemos que el ejemplo más común de estas faraonas es Cleopatra. Todos sabemos que es súper famosa por las películas, por los datos históricos, por todo lo que hizo, pero no fue la única faraona de todas. Tenemos a Hatshepsut, hija de Tutmosis I, que también fue una faraona increíble. Tenemos a Nefertari, la esposa de Ramsés II, que tenía normalmente el hábito de gobernar cuando Ramsés se ausentaba y normalmente era muy avalada por el pueblo. Normalmente quedaban tranquilos y seguros de que los mandatos de la reina iban a ser justos e iban a resolver los problemas. O sea, sabían que quedarse con Nefertari era lo mejor que les podía pasar. Sabemos que Egipto es una de las potencias de su época en construcción y matemáticas. Y bueno, todos conocemos la mayoría de sus monumentos. Las más famosas sabemos que son las de Giza y la Gran Esfinge, pero antes de eso se construyó aproximadamente en el año 2650 a.C. se construyó la pirámide de Zoser, que fue una pirámide escalonada, bastante maltrechita a comparación a las construcciones que hicieron luego, pero eso fue lo que sentó las bases en las edificaciones de monumentos de la época. Muchos cuando pensamos en Egipto también de una vez se nos viene a la mente camellos. Nosotros decimos, wow, me imagino los camellos. Uno se imagina todo ese montón de hombres con carretas y camellos. Yo no sé, pero uno piensa en camellos inmediatamente, ¿o no? Colócame en los comentarios qué piensas tú cuando escuchas la palabra Egipto. ¿Qué es lo que te imaginas? Momias y camellos. Pero realmente el camello no era utilizado en Egipto con tanta frecuencia. Normalmente se utilizó ya después de la invasión persa, por allá en el 525 AC. Más o menos en esa época fue que empezó a utilizarse el camello, pero anteriormente utilizaban asnos, embarcaciones para utilizar la autopista natural que era el Nilo, o bien caballos bien criados para eso. Pero el camello se incorporó por allí en el 525 a.C. y fue por una invasión persa, pero no utilizaban tantos camellos. Actualmente creo que sí, bueno, no lo sé, estamos en Egipto antiguo, debería ser unos datos curiosos del Egipto actual, déjamelo en los comentarios. Muchos nos han enseñado en las películas que Cleopatra era una mujer hermosa, calculadora, sensual, pero hay que recordar también que a través de la historia los estigmas de belleza siempre van cambiando. Sí, no podemos negar que Cleopatra era una mujer hermosa para su época. No creo que nadie se fijara en Cleopatra en estos tiempos. Pero Cleopatra, más que una mujer bella, era una mujer completamente inteligente y estratega. No creo que exista mujer que sea más estratégica que Cleopatra. Incluso para poder ganar políticamente, conquistó a Marco Aurelio y a Julio César, y con Julio César tuvo un hijo llamado Cesarión, que fue, creo que es uno de los movimientos más importantes en la historia de la estrategia de Cleopatra para salvar a su pueblo. Cleopatra era una mujer súper inteligente. Se estima que Cleopatra tenía muchas más armas además de su belleza en la época. Lo que pasa es que se le veía bella por el poder que se tenía. Por lo tanto, todos los hombres la pretendían con la idea de llegar a ser faraones. Por lo tanto, todos decían hermosa Cleopatra, bella Cleopatra, todo eso a Cleopatra para que ella cediera ante sus palabras.
aprecian la diferencia de uno y el otro. Hablemos un poco sobre los jeroglíficos, y no es eso que escriben por allí en Twitter que es indescifrable. Hay personas que escriben muy feo, pero no, vamos a hablar de los jeroglíficos como tal, esta hermosa escritura que hay en el antiguo Egipto. Muchísimas personas creen que cualquiera en sus casas agarraba martillito y cincel y hacía un lindo jeroglífico en su casa. No, señor. La palabra jeroglífico viene de las palabras griegas hieros, que significa sagrado, y glifein, que significa cincelar o grabar. ¿Okay? Prácticamente esto tiene una traducción literal al egipcio como la palabra de Dios. Por lo tanto, esto estaba reservado para escribas de alta nobleza, altos cargos militares y también, obviamente, todos los sacerdotes. Por lo tanto, no cualquiera podía acceder a esto. Esto quiere decir que en el momento de las construcciones de las grandes pirámides y de otros monumentos sagrados en el antiguo Egipto, se destinaba un grupo de personas que tenían al alcance estos conocimientos para grabar los jeroglíficos. Normalmente las personas que se ocupaban de la construcción, el movimiento de estas piedrotas de 2 toneladas, no tenían nada que ver con las personas que iban y grababan. Los jeroglíficos se utilizaban para dejar plasmados en piedra todo lo que eran textos dedicados a los dioses, vivencias especiales y memorias reales de las personas o faraones que destinaban eso en sus monumentos fúnebres o demás cosas, porque muchos de los monumentos eran fúnebres y otros eran dedicados directamente a los dioses, que es Osiris, entre otros. Normalmente para las personas comunes que no pertenecían a este grupo especial de personas que podían acceder a la información de los jeroglíficos, utilizaban también unos jeroglíficos simplificados, que eran, por ejemplo, lo que utilizaríamos tú y yo. Este tipo de escritura que utilizaríamos como tal tú y yo, que seríamos los ciudadanos comunes en la cultura egipcia antigua, se llama hieráticos. Esto era lo que se utilizaba. Incluso esto evolucionó a algo aún más simple. Esta evolución se llamó demótico o demotico. De todas maneras, ahorita les voy a colocar una imagen de cómo se escribe. Un ejemplo de esta evolución de la escritura es la gran piedra Rosetta, que está escrita en 3 idiomas, por decirlo así, lo que vendría siendo los jeroglíficos, el griego antiguo y demotico, que esa piedra ha sido la clave para descifrar para nosotros en la actualidad todo lo que es la escritura sagrada de los jeroglíficos. Voy a estar colocando unas imágenes de lo que es jeroglífico, demotico, el griego antiguo y los caracteres árabes utilizados, que bueno, no sé mucho de cómo son los caracteres árabes según los países islámicos y todo esto, y todo lo que termina en Istán, pero como Uzbekistán, Afganistán, Pakistán y todos esos países. Pero aquí voy a colocar unas imágenes por todas partes para que vayan viendo la evolución, ¿no? Hasta lo que tenemos ahora. Incluso el español que manejamos se puede derivar de todo eso y también del latín. Recuerden que Hispania, o España como se conoce actualmente, fue invadida por persas y otros árabes durante un tiempo. Así que creo que todos formamos parte de todo. Momento reflexivo. Continuemos. Muchos sabemos que en el antiguo Egipto se veneraban y adoraban a muchos animales que, bueno, realmente son los verdaderos dioses de este planeta, los animales. Pero en el antiguo Egipto se veneraban serpientes, cocodrilos, aves, pero probablemente el más famoso de los animalitos venerados eran los gatos, los michitos, los que tenemos en casa y seguimos adorando. Yo, por ejemplo, ahorita tengo 2. Adopté a una embarazada y bueno, ahora tengo 2 gatos. Pero bueno. Los gatitos, si eran asesinados en aquella época,
era penado con la muerte. Y si este animalito moría por causas naturales, por el duelo y guardarle luto a este hermoso animal, solían afeitarse las cejas. Cuéntame qué te pareció este video. Disculpen por no subir video antes. Muchos de ustedes me estuvieron preguntando que qué pasó, que si había abandonado YouTube, pero no es así. Me estaba mudando, como pueden ver. Entonces sí tardé bastante. Así que bueno, espero le den muchos likes a este video. Se suscriban. Si no me sigues, soy Lunita. Un placer. Y bueno, recuerden darle like. Voy a dejar mis redes sociales, un video recomendado y mi carita por aquí en alguna parte. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Te cuido. Bye.